Bueno, estoy volviendo recién de la oficina. Miren qué chico trabajador. Acá son como las 7 de la tarde, que es como que la bardeaste. Hace mucho frío. Es como que te agita el frío, ¿viste? Es como que parece que corrí 3 cuadras y subí 2 escalones, pero te mata. Así que bueno, nada. Vamos a ver qué onda. Vamos a intentar cruzar la calle filmando, que no sé si es legal. Supuestamente el semáforo está en rojo, ¿viste? Pero somos muy argentinos nosotros. Bueno, la verdad que es una noche bastante cálida. Hay menos 7 ahora. Así que nada. Lo bueno es que yo hablo mucho, entonces la lengua nunca se me va a dormir. Que no sé si otras partes sí. Pero bueno, nada, seguimos caminando. Ya estoy llegando al hotel. Qué fiesta, porque ya vi el cartelito. Porque si no, y que ya está, me pasé de nuevo. Terminé en Vorkuta. Así que nada, la pasé bastante bien. Es tipo abogados detectives lo de hoy. O sea, fue una re fiesta. Te ponen un estudio, así tipo ponen las pruebas y ven, tipo investigan, y yo tipo, soy un detective privado, detective Conan en los simuladores, todo. Pero bueno, nada, la verdad le pasé bastante bien. Upa, se me está saliendo la lompa porque me olvidé el cinturón. Que no les pase eso. Así que bueno, nada, ahora cuando llegue tipo les hablo un poquito más. Así que nada, cuídense, soy Leandro. Y ahora compilo un par de fotitos y boludeces varias y se ríen. Chistecito de por medio. Cuídate, cuídame. Llegué al hotel y no fue fácil. O sea, esa última cuadra que no filmé, tipo me resbalé, me caí 2 veces y me mataron. Pero reviví. Pero no, bueno, en serio. No, bueno, hace mucho frío. O sea, sigo tipo por el frío. Así que nada, bueno, les contaba, nada, estuvo bastante bueno el día. O sea, hoy no fui a la misma oficina, fui a otra, donde gente distinta, qué sé yo. Lo raro fue el almuerzo, que fuimos a tipo como a Chinatown, que es tipo el barrio chino. Y bueno, y entramos y yo dije, bueno, vamos a comer comida china. Yo flasheaba, viste, no sé, arroz con pollo, viste, así. No sé, comimos, no sé lo que comí. Porque, o sea, era rico, pero no sé lo que era. Y te dan, viste, los palos chinos como que vos sos re asiático, ¿no? Porque tipo, sos de Argentina. Y tipo, no, chavos, nada que ver. Dame un tenedor, ¿qué es esto? ¿Qué me estás haciendo? O sea, ya de por sí se me complica con el sushi. Esta cosa era como cositas así, tipo calientes, y vos las agarras y te resbalan. Y cuando te la metes en la boca la tenés que caretear porque todos se queman. Y tipo, me corrió una lágrima por acá así porque dije, me estoy quemando hasta el escroto, pero tipo, está mi jefe, entonces tengo que quedar como que soy un capo argentino duro. Y, sí, very tasty, sí, y me salía sangre. Y bueno, nada. Estuvo rico, qué sé yo. No sé lo que comí, la verdad, les soy sincero. Comí 4 pedacitos de eso y mágicamente me llené, no sé qué es. Pero bueno, la pasamos bien, después volví, bueno, y como que el tipo no me largaba más. O sea, yo decía, chabón, o sea, mirá la ventana, tipo es de noche, o sea, ¿por qué no me dejas irme? Pero bueno, la cuestión es que bueno, acá se estima así, tipo laburar así, y bueno, se labura en extremo. Pero bueno, eso es básicamente lo que hice todo el día. Y ahora tipo, no sé, me voy a hacer un cafecito o algo así, pues tengo una hambruna. Así que bueno, ya saben, suscríbanse. Acuérdense del nenito Jack, de los cacharritos, toda la boludez que siempre digo. Y bueno, acuérdense de seguirme en Twitter, LeanMsani. Y en Facebook, no, porque en Facebook tipo no les doy bola porque están mis otros compañeros de laburo y es como que soy un tipo serio. Así que no puedo. Así que bueno, nada. Y bueno, y el saludo del video hoy es para mi ABC. Ellos saben quiénes son. Así que bueno, fiestum. Cuídense, soy Leandro.